Los filósofos han sido calificados con toda propiedad de cazadores de esencias. En el lenguaje se dan las dos notas necesarias para que algo forme parte de la cultura: ser creación humana y ser objetivación del espíritu. En el método científico se da como presupuesto la existencia del objeto sobre el que recae la teoría explicativa. En el método esencialista se emprende el estudio de un objeto sin admitir previamente nada. La forma más adecuada de expresar las verdades conseguidas por el método esencialista es la de la función atributiva, juicios en los que se afirma o niega de un sujeto un predicado. El cosmos es inteligible porque inserto en él está el logos. El hombre aprende y expresa su mundo porque él es, a su vez, logos viviente. El acceso histórico a la filosofía del lenguaje se podría realizar siguiendo dos caminos: en la forma de ontología expositiva, desarrollando los problemas lingüísticos, o por medio de su historia, investigando los fundamentos filosóficos de las grandes concepciones gramaticales en su devenir cronológico. Fenómeno es lo que se muestra a sí mismo en la conciencia, lo que se muestra tal como es, lo que aparece claramente ante nosotros. La fenomenología, en efecto, designa como esencia todo lo que está unido necesariamente al fenómeno. Fenómeno o esencia, entonces podría ser definido como la estructura fundamental del objeto. Con el término analítico se pretende aquí designar los movimientos filosóficos del siglo XX, que utilizan el análisis como método para acceder al lenguaje, a la vez que mantienen la doctrina de que este es el objeto directo del quehacer filosófico. Las ideas son como una segunda presentación de las cosas, una representación. Todo lo que no sea proposición analítica, matemática y lógica formal, para tener significado ha de ser verificable empíricamente, caso contrario carecerá de significado. El conocimiento del objeto como tal es un conocimiento por descripción, supone no solo los datos sensibles actuales que capta la persona, sino además el recuerdo de otros, junto con el conocimiento de otras verdades físicas que presuponen en el trato con los objetos materiales. Mientras que la naturaleza es muda y el reino animal es pura comunicación instintiva, únicamente el hombre es expresión que dice, expresión por tanto dialógica. La naturaleza es mera expresión expuesta, toda ella es exposición, su interioridad y su periferia coinciden, nada hay dentro de su ser que no esté expuesto. El uso popular del lenguaje está por encima de cualquier normativa que quiera imponérsele para hacerlo correcto. La lengua está constituida por infinito número de juegos, y en cada uno las palabras tienen un sentido y un significado, el que les da el contexto. El hombre es un ser que se va haciendo en la medida en que plasma carnalmente su naturaleza verbal. La carne cobra carácter expresivo del espíritu que la va configurando con su respuesta. Al decir que el lenguaje humano es estructurado, debe entenderse que está constituido por elementos llamados discretos, es decir, unidades mínimas delimitadas con rigor, sin ningún paso gradual de una a otra. El objeto de la filosofía del lenguaje es buscar el número de categorías lingüísticas y su definición. En la producción de una frase, la estructura profunda es el primer elemento que contiene todos los datos semánticos. La estructura superficial, en cambio, es el último elemento en el proceso transformacional de la frase, antes de la aplicación de las leyes morfofonológicas. Cuando los teóricos del lenguaje hablan de universales lingüísticos, se refieren de modo muy concreto a ciertas estructuras de la mente que guardan relación exclusiva con la capacidad lingüística. El hombre está dotado también de un segundo sistema de señales, que es la palabra, el lenguaje. Tal sistema surgió y se desarrolló simultáneamente con la aparición y progreso de la actividad laboral humana, bajo el influjo de las necesidades sociales. Signo.
Este es aquí entendido como una frase entera, considerada dentro de su contexto social. El signo comprende como partes constitutivas propias al emisor del mismo, a su receptor y el campo situacional dentro del que se realiza. Sin signo no hay ideologías, por ello la posibilidad de una definición y de un análisis en general de la ideología deriva del carácter de signo que poseen todos los fenómenos ideológicos. A este respecto importa considerar la dimensión material del signo. Si como cuerpo un signo es material en el sentido de que cae dentro de las realidades físicas, como signo es material en el sentido de que pertenece a la realidad histórico-social. La conciencia solamente puede surgir y subsistir en la materia signo, ya que está como impregnada de esta y asociada a la misma por un vínculo de índole semiótica, de naturaleza también material. El signo verbal y lo significado forman una unidad que solo la abstracción permite considerar por separado.